Buenos tardes, muchísimas gracias por darnos la entrevista, señor. El día de hoy estamos en Chilpancingo, Guerrero, con la bonita fortuna de que ustedes siguen trabajando a pesar de que hoy es día festivo. Es muy loable pues que ustedes no bajan la guardia, que en días festivos mantienen una guardia y mantienen presencia en las oficinas. Estamos platicando fuera de cámara que realmente lo del César al César y lo de Dios a Dios, a usted le tocó la rifa del tigre, todo un año de conflictos y que se han ido solucionando, pero el problema de los derechos humanos es muy complejo. Quisiera que nos platicara de favor cómo ha logrado sacar adelante toda esta cantidad de trabajo de este universo tan amplio, que me gustaría que nos diera una referencia por la importancia de los derechos humanos, tanto no solamente en Chilpancingo, el estado de Guerrero, Acapulco, sino en el país. Sí, es complicado el tema de los derechos humanos en un temporal como este que está atravesando no tan solo el Estado, sino el país entero. En el ámbito internacional hay una crisis en materia de derechos humanos. En Guerrero se nos agudiza por hechos como los ocurridos en Iguala hace 2 años, que nos han colocado en la mira del mundo, de las organizaciones, desde luego de los grupos que están en protesta por la falta de justicia en el tema de los 43 jóvenes desaparecidos y los 6 fallecidos en esos lamentables hechos, así como un número importante de lesionados que también fueron víctimas de ese hecho, ¿no? Esto ha generado una gran exigencia para las instituciones defensoras de los derechos humanos, como es la nuestra, la Comisión Nacional también, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana también, que son exigidas en el tema del respeto a los derechos humanos y que han intervenido en múltiples casos aquí mismo en México y en especial en Guerrero, donde se han emitido resoluciones que se han ido cumpliendo en la medida de las posibilidades del gobierno. Y nosotros como Comisión de los Derechos Humanos en el Estado estamos haciendo un trabajo, desde luego, redoblando esfuerzos, tratando de estar a la altura de las necesidades que tienen las y los guerrerenses. Consideramos que hemos tenido relativo éxito porque hemos convertido esta institución de ser una institución burocrática, la hemos convertido en una institución que es protagónica de su propia historia, es protagónica de sus facultades que tiene para proteger los derechos humanos y para recomendar sanciones a quienes los violentan. En esa nueva etapa de la comisión hemos tenido éxito. Es lo que quiere la gente, la protección de sus derechos humanos. La gente no quiere procedimientos y resoluciones que finalmente le dan poca satisfacción. La gente quiere ver solucionados sus conflictos, y lo que estamos haciendo es solucionarlos. En una gran medida solucionamos las violaciones a los derechos humanos antes de que vayamos a un procedimiento. Pero hay algo más importante todavía, o sea, generamos confianza, generamos un estatus de los servidores públicos de respeto a los derechos humanos. A los gobiernos les sale caro que los funcionarios violenten los derechos humanos, porque ahora hay que reparar el daño, lo dice la Constitución reformada, que se tiene que reformar, que se tiene que reparar el daño, lo establece el artículo 1, que fue reformado en el 2011. A partir de ahí se crean las instituciones que le dan origen a la reparación del daño, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Estas instituciones están haciendo un gasto importante en reparar el daño a las personas que han sido afectadas en sus derechos humanos. Sin embargo, al Estado y a la Federación le sale muy caro reparar el daño. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el Estado no pague tanto? No hay que violar los derechos humanos. Es la forma más barata de actuar en el tema de los derechos humanos. Mientras se sigan violando los derechos humanos, va a seguir existiendo esa fuga de dinero que bien podría emplearse en otras cosas. Entonces,
esta gran marcha que ha tenido el tema de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011. Nos genera a nosotros también la necesidad de transitar de ser una vieja institución creada hace 26 años con una ley muy limitada, con un grupo de personal limitado también. Nos ha puesto en la necesidad de reformar nuestra ley, que ya lo está, reformar nuestro reglamento, que ya acaba de entrar en vigor, y de transformar esta institución, una institución que esté viva, que esté latente, que esté frente a frente con la sociedad para proteger sus derechos humanos. Yo creo que en eso estriba el que tengamos relativo éxito, que las metas no concluyen, alcanzamos objetivos, las metas siempre están más adelante de los objetivos que nosotros hemos logrado. Y vamos a seguir trabajando hasta que sigamos posicionando a la Comisión en los primeros términos en el ámbito nacional, como lo estamos ya, pero queremos generar mayor confianza y queremos ser los primeros en el país en el tema de los derechos humanos, y estamos trabajando para eso. Yo le quiero felicitar, señor, porque esto habla muy bien de la intención de fondo y forma. Realmente usted acaba de tocar el punto. Me tocó desgraciadamente como periodista presenciar con licenciado Ortega cómo, para calmar a los líderes de los problemas que hubo de los maestros, el gobierno federal destinó millones y millones de pesos y al final siguieron las marchas. Entonces realmente muchas veces con Cedillo desbarató un sindicato único con maestros negociando y salió muy barato. Entonces realmente usted tiene mucha razón. Entonces, siendo objetivos, realmente contemplando la objetividad y no siendo perversos, yo creo que los de recursos que se destinaron para un fin podía haberse destinado para un fin productivo mucho mayor. Y pues lo felicito por la forma de opinar, y realmente esto es muy importante, y realmente no nos hemos fijado en la importancia que tiene vigilar los derechos humanos, y que sale tan barato y se pueden prevenir tantas cosas, y realmente manejar la cabeza fría y el pensamiento frío es lo más difícil que hay. Y realmente pues lo felicito, y realmente pues vemos que está dando la batalla y está pues platicando con todos los actores sociales que hay en este estado y en el país para contemplar los derechos humanos. Y me doy cuenta pues que ustedes pues, están recibiendo diario quejas. ¿Cuántas quejas están recibiendo aproximadamente? Nosotros cerramos una anualidad por un estimado de 2.000 quejas en todo el estado. 2.000 quejas, pero además tenemos una participación de la sociedad en un número de 23.000. 23.000 personas se arriman a la comisión durante un año, a cualquiera de las delegaciones que tenemos en el estado y a las oficinas centrales, y eso nos permite tener una idea de qué tanta aceptación tiene la comisión. El que estemos dando asesoría a 23.000 personas anuales es una verdadera proeza, porque es una institución precaria en número de empleados. No somos alrededor de 185 empleados, no tenemos instalaciones suficientes, tenemos muy pocos recursos, y aún así dar atención a 23.000 personas al año es una cifra bastante No solamente eso, me ha tocado presenciar que aquí ha recibido las protestas de los maestros, peleas afuera porque cierran puertas, no dejan salir al personal. Ha tenido aquí luchadores sociales por escuelas, universidades. O sea, se está quedamos cortos en plática, pero esto se habla de mucho trabajo en este año y en el año pasado. Así es. Nosotros estamos en el ojo del huracán respecto a las protestas, porque estamos dando acompañamiento a las protestas. En muchas de ellas porque nos sumamos a lo que solicitan los grupos, como en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos, en el caso de los maestros para que no sean despedidos injustificadamente, en el caso de los discapacitados para apoyarlos y puedan recibir algunos beneficios que por ley les corresponden, a quienes desean crear universidades, a quienes desean recibir la atención del gobernador directamente,
a quienes desean tener acceso a proyectos productivos. Entonces nosotros estamos inmersos en esa problemática y eso nos ha permitido tocar el pulso de lo que está pasando en Guerrero. En Guerrero no solo hay movimientos sociales, en Guerrero no solo hay violencia, en Guerrero hay actitud de los guerrerenses y las guerrerenses. Hay gente que trabaja desde muy temprano, que se levantan muy temprano a cumplir con su jornada laboral. Es gente buena que se gana su salario con trabajo. Hay jóvenes que van a las universidades públicas. Hay quienes pueden hacerlo en las universidades privadas. Hay quienes desempeñan su actividad turística en Acapulco, los prestadores de servicios, las empresas, los hoteles que están trabajando a niveles normales. Lo hemos visto en estas últimas periodos vacacionales, que Acapulco está lleno. Entonces esas son las cosas de las que no se habla en los medios de comunicación. Y ahí yo observo que los medios de comunicación le están debiendo a Guerrero el que puedan impulsarlo, que puedan destacar, no tan solo lo malo que se tiene que destacar, desde luego, que es algo que no debe estar escondido, hay que saber qué es lo que está pasando. Pero no solo eso pasa en Guerrero, ¿no? En Guerrero pasan muchas cosas buenas. Tenemos un guerrerense joven distinguido que tiene un premio nacional de física. Tenemos mucha gente destacada. Tenemos fuera del país y dentro del país guerrerenses que han sido observados y se ha reconocido su entrega, como ahora que el presidente de la República ha destinado a un guerrerense para que dirija la Subsecretaría de Asuntos Políticos en la Secretaría de Gobernación. Es algo que, con independencia del partido al que pertenezca, pero es el reconocimiento al trabajo de un guerrerense. Entonces tenemos muchas cosas positivas que destacar, aparte de la protesta y de lo que está pasando en Guerrero de manera negativa, ¿no? La parte positiva también hay que destacarla en Guerrero, porque no podemos salir al país o al mundo con los guerrerenses como si estuviéramos en guerra, ¿no? Estamos trabajando, hay problemas, sí, pero el trabajo no se para, ¿no? Es un reconocimiento que debemos hacer a la gente que a diario hace su trabajo, lo hace bien, lo hace con honestidad, se gana su salario con el sudor de su frente y desde luego trabajando para sacar adelante a Guerrero, ¿no? Eso es lo que hay que destacar también. Así es. Yo quiero felicitarlo, señor, por esta oportunidad y me doy cuenta que es un universo de trabajo el que hay para poder sacar adelante este estado. Vemos con satisfacción que le ha tocado atender por los 43, pero también las marchas de los maestros, la muerte de los maestros en el aeropuerto, lo más destacado, y pues ha habido tantos conflictos, tantas desgracias en el estado, pues la agresión del ejército, muchas veces de los soldados, que desgraciadamente son elementos que no tienen ninguna preparación policíaca para atender una tensión o una emergencia para la ciudadanía. Muchas veces he tocado atender pues tantos, dentro de esos miles de casos, por ejemplo, pues inclusive las protestas que se han generado aquí mismo en Chilpancingo, de problemas sociales de los viejitos, de los gente que quiere que se les pague, porque ya tienen el bono de retiro, quejas que han sido agredidos. Es un universo de situaciones en las cuales ustedes sí recomiendan, pero es una acción moral y es una acción en la cual, como usted dice, se puede evitarse haciendo el procedimiento correcto, o por lo menos muchas veces recibiendo a las partes interesadas y darles una explicación y qué es lo correcto. Muchas veces lo único que quiere ser la gente es escuchada, aunque sea un sí o un no, pero escuchada, y muchas veces por esa falta de tacto político se generan muchas situaciones, y eso es lo que ha pasado pues siempre, ¿no? Vemos que también pues actualmente el estado de Guerrero pues ha sido el botín de las protestas, y no se hable pues de Chilpancingo. Actualmente pues casi a diario hay una protesta por esta situación que genera un problema a veces de violencia, de desalojo, y genera una queja ante derechos humanos. Así es, la historia de Guerrero esa ha sido. No nos espanta que hoy tengamos protestas. Desde la parte que le tocó a Guerrero aportar para la Revolución del Sur,
Desde esa parte en la que tantos personajes que no aparecen en los libros de historia, pero que fueron el artífice de la lucha armada para lograr la abolición de la esclavitud, para la reforma, para salir adelante en muchos temas que tienen que ver con la economía, con los derechos laborales, que desde la historia a México le ha costado mucho. Cananea es una historia importante para el mundo y bajo esa óptica no ha sido diferente que en Guerrero tengamos protestas a partir de lo que pasó en Aguas Blancas, a partir de lo que pasó en la Guerra Sucia desde los 70, desde el 70 hasta el 74, cuando hubo la guerrilla de Lucio Cabañas, en la que desaparecieron por lo menos 500 ciudadanos, principalmente costeños. De ahí los acontecimientos en Aguas Blancas, la lucha de Genaro Vázquez, lo que pasó en el Charco, lo que pasó aquí en Chilpancingo con los normalistas que murieron también hace algunos años. Guerrero ha vivido esa historia, ¿no? Y por la que atravesamos actualmente no es distinta. Los guerrerenses ya sabemos cómo salir adelante con esta historia que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, decía un clásico líder político y exgobernador, Guerrero no es Disneylandia, ¿no? Guerrero tiene sus propios problemas, tiene su propia naturaleza, ¿no? Y en este Guerrero nos ha tocado, como a mí, en esta etapa me ha tocado dirigir esta institución, que la dirigimos en condiciones muy distintas a cómo se dirige una comisión de derechos humanos en otro estado de la República. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar a la altura de las circunstancias, no venir de paseo a una institución. Hay que venir a darlo todo aquí. No hay que reservarnos nada. La historia, el dedo índice que escribe la historia es riguroso. Nos va a someter al escrutinio público, ya que estando y ya no estando en esta función. Entonces, lo que queremos, no figurar en la historia, figurar en las acciones que nos permitan sacar adelante a Guerrero, ¿no? Y ya los que se encargan, los politólogos que se encargan de ubicar a las gentes en el lugar que le toca, pues harán lo suyo. Por lo pronto nosotros estamos haciendo lo que nos toca en este tramo histórico de Guerrero, que no va a desaparecer de los libros de historia lo que está pasando en Guerrero en esta etapa, que a mí en lo personal y a un gran equipo que tengo en la comisión nos ha tocado transitar en este terreno tan fangoso. Así es. Señor, actualmente vemos que la mayor parte de Guerrero pues, es zona rural. A su opinión, se necesitaría, porque ahí participa la mayor parte de los problemas, hablando pues inclusive de la existencia de la escuela de Ayotzinapa, que debería ser una escuela de gente para el campo. Se necesitaría el problema pues que tenemos de Nervantes en cómo se llama aquí, y que viene el secretario de Seguridad Pública con el secretario de Hacienda haciendo el señalamiento que ya somos el segundo productor y exportador de droga a los Estados Unidos. Entonces eso fue en la mañana en lo que se platicó. Entonces ocupar el segundo lugar y un señalamiento del secretario de Seguridad y también del secretario de Hacienda defendiendo que también tenemos una relación también entre las más importantes del mundo con Estados Unidos en exportaciones, pues habla de dos realidades, ¿no? Cree que hay que reforzar de alguna manera el campo, como en un momento se hizo con el café, que en el producto del café, para el campo guerrerense, abatir la miseria y la gente tenga mejores oportunidades, que de esto ya se ha hablado mucho, ¿no? Con Ortega, con exgobernadores como Aguirre ya anteriormente, que el campo es necesario reforzarlo. Su opinión, que cree que el campo sea necesario meterle más ganas para que haya comida, haya alimento y la gente no tenga el pretexto de hacer otras cosas. La tierra está abandonada. Lo podemos ver
sobre todo en la zona de la sierra. En la sierra no hay apoyos para la producción. En la sierra los ciudadanos y las ciudadanas se dedican a cultivar droga. Eso es tan público como que ellos lo han expresado de manera libre ante cualquier instancia. Yo en lo personalmente he ido a la zona del Filo Mayor, donde reunidos en la plaza pública han expresado eso. O sea, estamos abandonados. Si no quieren que sembremos droga, ayúdennos, porque nosotros comemos, porque nosotros tenemos hijos, porque tenemos que darles estudios, porque tenemos que salir adelante. Entonces, no hace falta ningún estudio científico, tecnológico para saber en qué grado de pobreza está nuestro Guerrero y para saber la marginación que tienen en esa zona, ¿no? Entonces, hay miseria, que es la principal generadora de la violación a los derechos humanos, una miseria, sin ser la única, por cierto. Pero sí hay un abandono ancestral del campo. No es un abandono de ahorita, es un abandono de muchísimos años, ¿no? Entonces, no podemos salir adelante en un Guerrero que generalmente es rural, con las excepciones en los municipios que tienen vocación turística, como Iztapas y Guatanejo, Acapulco, Tasco, Iguala y algunas zonas muy focalizadas que tienen algunos atractivos turísticos. Pero en Guerrero el 97% de los recursos que maneja el erario público es dinero que viene de la federación, y solo el 3% de ese recurso corresponde a ingresos propios, principalmente por el turismo y un poco la ganadería y la agricultura. Pero hay mucho que hacer en el campo, porque no es posible que nos esté manteniendo la federación en el 97% de los ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar en el campo, hay mucho que trabajar para que la tierra produzca. Los campesinos ahí están, tienen ganas, las tierras ahí están, esperando que les pase por encima el arado. Ya nada más falta el apoyo, faltan los granos, falta el insumo, faltan los créditos para que los ciudadanos y las ciudadanas se pongan a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta mucho, es un tema que todavía le debemos a los paisanos de Guerrero. Deberíamos ser como Estados Unidos, como Europa, que el campo es seguridad nacional y la cosecha bajo cualquier circunstancia en crisis o ya está comprada, ya está vendida, ya está destinada, o si hay un ciclón ya está protegida. Tenemos mucho que hacer, Primero hacer producir el campo y después crear las condiciones para asegurar las cosechas, ¿no? Eso es. Asegurarlas de este cambio de condiciones climáticas que cada vez es más extremo. Cuando hace frío hace demasiado frío, cuando hace calor hace demasiada calor, y cada vez los meteoros nos traen más problemas, cada vez llueve mucho más, y toda esa lluvia que en otros tiempos nos podría estar ayudando para la agricultura, ahora destroza los sembradíos, desborda los ríos se llevan las siembras, se llevan los árboles de mango, de fruta, etc. Entonces, ante esas circunstancias, el Estado mexicano debe estar preparado para hacer producir el campo, pero además para protegerlo, ¿no? Protegerlo con siembras aseguradas, decirle al campesino que se anime a sembrar, que si hay siniestro, el Estado tiene que hacerse cargo de reparar el daño, ¿no? Entonces, las comisiones de los derechos humanos defienden a delincuentes, no hay tal. La Comisión de Derechos Humanos no tiene esa facultad para defender a nadie que esté acusado por un delito. El único que constitucionalmente tiene la facultad de juzgar a un presunto delincuente es el juez. El Ministerio Público se encarga de documentar los delitos que se le imputen a cualquier ciudadano o ciudadana, y es el juez quien impone las penas.
Luego, entonces, la Comisión de los Derechos Humanos no tiene ninguna facultad de entrar en defensa de un delincuente, de un presunto delincuente. Lo que sí queremos es que se respeten los derechos de todos, porque no se hace justicia aplicándole tortura a un presunto delincuente. Por el contrario, le damos armas para que más adelante en el proceso alegue que fue torturado y que todas las pruebas que se encuentran en su contra fueron preparadas por la autoridad. Entonces, que tomemos en cuenta que quien delinque tiene que ser puesto a disposición del Ministerio Público y luego del juez, no de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces la Comisión no tiene ninguna posibilidad de defender a nadie que haya cometido un delito, ¿no? Solo defendemos que se respeten los derechos, porque no respetarle los derechos humanos a alguien que está acusado de algún delito es negarle a la víctima el acceso a la justicia. Porque si el presunto delincuente sale libre con motivo de las torturas o la preparación de pruebas, entonces la víctima no va a tener acceso a la justicia, porque ese sujeto va a salir en libertad. Ese es realmente el tema de la comisión, no la defensa de los delincuentes, ¿no? Sí, un tema muy importante que se nos está pasando es que anteriormente estábamos ejerciendo el derecho romano, que era ejercer las 3 mismas pruebas, que es la testimonial, pericial y documental, y también había la medida de prevención, que en un pleito de borrachos hasta un pleito de carácter pues a machetazos, discusiones, por 72 horas de tener a una persona si hay violencia. Actualmente esa acción no se está llevando a cabo por las nuevas reformas que ha habido, que la nueva ley que habla de juicios orales. Y esto prefiere que la persona permanezca en libertad, pero nos estamos dando cuenta que se está cometiendo el delito de robo de toallas, delito menor, el delito menor a 8,000 pesos, robo sencillo, hasta robo con violencia, pero no acredita. Anteriormente, si entraban a tu departamento, te sacaban algo de tu cosa, con el simple hecho de declarar me robaron y aquí estaba algo, o fuiste sorprendido, pues inmediatamente te hacía caso la policía y hacía las medidas de aprehensión en tu propiedad privada. Ahora eso no existe. ¿Qué tanto está generando para la justicia que por lagunas jurídicas no se lleve a cabo? Y nos estamos dando cuenta que se está generando la justicia en propia mano del ofendido, ya no está denunciando. Sí, es lamentable, no se denuncian todos los delitos que se están cometiendo. Hay que establecer que un alto porcentaje de delitos quedan impunes por falta de confianza en las autoridades. Entonces, yo creo que en la medida de que la gente, quienes están a cargo de las instituciones de justicia, deben generar mayor confianza, porque el no denunciar se debe a eso, ¿no? A la falta de confianza para que se atienda un robo, un fraude, un homicidio, una violación. Entonces, en la medida que generemos confianza desde las instituciones, en esa medida vamos a tener un mayor número de hechos delictivos puestos en manos de la autoridad. Pues yo me estoy dando cuenta que yo creo que la opinión jurídica del Departamento de aquí de Derechos Humanos, la opinión jurídica para hacer los ajustes necesarios, porque pienso que estas lagunas jurídicas son de buena fe, pero están generando un problema también social. Entonces, si observamos el derecho romano, ya se llevaba con Porfirio Díaz, al momento que termina su mandato, por tantos problemas que había, se ejerce el derecho romano con la intención de atender un pueblo bronco. Ahorita nos estamos dando cuenta que, como es mucha gente de campo, sigue este problema y está generando, pues inclusive que familias de 5, 10, 20 estén generando ya, primero inician haciendo justicia porque fueron agredidos, después terminan cometiendo los mismos delitos de robo de toallas y después robo de delitos grandes y pozoleando también. Como grande decimos, desapareciendo gente, que una persona desaparecida ya no tiene reclamación. Entonces las desapariciones forzadas, y vemos que en Acapulco y en parte de Guerrero la delincuencia común ya rebasó
a la delincuencia organizada, porque como no hay detención, se está dando mucho delito en manos de particulares y para darle carpetazo le echan la culpa a la delincuencia organizada. Así están las cosas. Y me doy cuenta que es un problema que se viene generando. ¿Y qué pasa? Que vienen con ustedes y hay la queja y es cosas y crece pues también en temas de derechos humanos pues el trabajo. Un problema muy complejo, pues yo le agradezco mucho esta atención de platicar de los problemas sociales que hay aquí en el estado de Guerrero. Estamos muy agradecidos. Pues muchísimas gracias. Ya lo único que le pediría pues que nos regalara por favor su nombre y cargo. Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, señor.